Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Lo que no figura en los informes es pequeño, casi una tachadura. Una bibliotecaria guardó durante semanas, en el cajón de su mesa, media hoja arrugada con un fragmento sobre ansiolíticos, inicio de efecto, 30 a 60 minutos. Una niña que vendía boletos para una rifa escolar recordó el olor agrio del limpiador en el pasillo y un golpe sordo desde un baño que no era el de su planta. Luego, ante adultos impacientes, dijo que quizá lo había soñado. En la morgue, la doctora señaló un detalle que no se volvió titular, una zona más pálida en el dedo anular, una ausencia de metal marcada en piel. Estas piezas no construyen por sí mismas un crimen, apenas apuntan, discretas, a una dirección. La ciudad las dejó pasar como quien mira la corriente y no se detiene en la estela. Eran rastros de una voluntad, un tiempo medido en tragos y comprimidos, un gesto que duró lo suficiente para que el agua pareciera accidente. Lo esencial se escondió a simple vista, lo que se hace sin palabras, cuando los demás ya se han ido y el neón se apaga. Astoria amanecía, en septiembre de 2004, con su niebla de río metiéndose entre tablones húmedos y marquesinas apagadas. La primera luz no llegaba del cielo sino de dos tubos neón sobre una puerta, Anchor and Ash, bar sin pretensiones en una esquina que daba al muelle y a un estacionamiento con manchas de aceite. El olor, adentro, era mezcla de cerveza vieja, desinfectante barato y limón reseco. En el suelo de madera quedaba un brillo aceitoso que devolvía el color de las lámparas como si la noche se resistiera a retirarse completa. La caja registradora llevaba contadas las monedas con disciplina de supervivencia. El dueño solía decir que cada cuarto de dólar era una silla ocupada en febrero. Cassia Kincaid había llegado antes que nadie, y esa puntualidad no tenía romanticismo. Revisó los cables del micrófono, movió un taburete, probó dos acordes y dejó que su voz, todavía áspera por el frío, golpeara el techo bajo y volviera más limpia. Vivía en un apartamento de un cuarto cuesta arriba, en una calle donde las ventanas daban a pinos que no veían el sol entero hasta la tarde. De niña, en el sur del estado, la habían acostumbrado a contar con lo que hubiera, una madre con manos siempre húmedas por la loza, un padre que olía a serrín y trementina y a veces a silencio. No parecía fatal ni frágil, solo precisa en sus gestos, como quien ajusta un motor que conoce de memoria. Entró gente de madrugada, los de siempre, estibadores con la ropa todavía tibia del turno, empleados de la lonja que hablaban con la cabeza baja, turistas desorientados por el clima. Nadie la miró demasiado hasta que fueron sirviendo cafés con whisky y el rumor del local tomó su ritmo. Cassia dosificó el repertorio y, cada tanto, bajó la vista hacia la jarra de propinas, midiendo sin pestañear el metal que caía. Esa aritmética silenciosa decía más que cualquier discurso sobre su ánimo. A media tarde, antes de que la niebla cediera, entró un hombre que parecía no decidirse a ocupar sitio. Llevaba en la chaqueta un rastro de sal y diésel, marca habitual de los remolcadores que empujaban barcazas río arriba. Se acercó a la barra y se quedó de pie, con la mano izquierda escondida a medias en el bolsillo, como si buscara un borde seguro. No pidió nada durante unos minutos. Observó a Cassia con la discreción torpe de quien no conoce el protocolo del lugar y, sin embargo, no se siente de paso. Se llamó Nathan Rucker, y en Astoria, ese apellido no significaba fortuna ni apellido viejo, significaba río, horario de marea, pagarés que vencían. El barista, Adam Shore, conocía a casi todos y no solía exagerar cuando luego contaba lo ocurrido. Dijo que Nathan Rucker no miró el escenario tanto como el espacio entre los focos, la zona donde la luz no llegaba por completo. Cassia advirtió la presencia del hombre del remolcador sin esfuerzo. El oficio enseña a distinguir pesos en la habitación y aquel peso venía con el olor preciso de la bodega y un gesto breve, casi invisible, de esconder un anillo en el bolsillo y sacarlo al segundo como si la costumbre hubiese vencido a la incomodidad. No hubo palabras notables. Hubo,
en cambio, una atención sostenida durante canciones sin prisa, un leve asentimiento cuando ella cambió de tono, una insistencia tranquila en quedarse cuando los demás se iban. En los días que siguieron, él apareció a horas que no interrumpían turnos, ella mantuvo su economía de gestos, su agenda de ensayos y su modo disciplinado de dejar el local a oscuras, cerrando con el pulgar las luces de neón desde adentro para no ver su reflejo en la puerta de cristal. La ciudad, mientras tanto, respiró como respira un puerto en temporada baja, con ese vaivén de furgonetas y camiones que no llenan del todo la calle, con cortinas metálicas que suben a medias y propietarios que barren la acera con la concentración de quien mezcla oración con contabilidad. Cassia regresaba caminando por la avenida, con las manos dentro de los bolsillos de una chaqueta de imitación de cuero, y subía la cuesta hasta su apartamento. En la cocina quedaba un olor neutro a café rehecho, y sobre la mesa, un cuaderno con cifras subrayadas y una nota recordando el alquiler. Había aprendido a dormir con la radio encendida a volumen bajo, como si el murmullo de voces ajenas equilibrara el sonido de su propia respiración. En las tardes libres, cuando el cielo dejaba una franja de luz más pálida, bajaba a la biblioteca pública. No era una costumbre de lectora aplicada sino de alguien que busca un espacio templado, una silla segura y una pantalla que abre ventanas sin pedirle propina. Allí se convirtió en un rostro más para la bibliotecaria que, sin quererlo, recordaría detalles que a otros les pareció innecesario conservar. En Anchor and Ash, la rutina funcionó como refuerzo y también como coartada. Las cámaras, pocas y oblicuas, rara vez captaban el ángulo que hubiese interesado después. En el muelle, la madera hinchada por años de humedad devolvía pasos desiguales, sonidos que al oído entrenado podían diferenciar el peso de un turista del de un trabajador. Esa capacidad para leer el piso fue lo más parecido a una ciencia que muchos practicaban sin nombrarla. Cassia lo sabía y caminaba con cuidado de no anunciarse más de la cuenta. A finales de mes, el río apretó la niebla contra la ciudad. La luz del bar parecía más cálida por contraste, pero no daba calor real. Cassia, en el escenario bajo, cantó canciones sin grandilocuencia y dejó de lado las que exigían un registro que no convenía a su garganta aquella noche. Nathan, en una mesa lateral, no tocó su vaso de inmediato. La única conversación sucedió en gestos mínimos, un acuerdo no firmado que, para ojos que miran de frente, hubiera parecido simple cortesía. Fue suficiente. También fue el principio. En Astoria, las historias no empezaban de golpe, se filtraban como condensación en los marcos de las ventanas, avanzaban por los bordes hasta que un día manchaban el yeso. En los informes posteriores se consignó que, por esas fechas, ella mejoró la regularidad del repertorio y que él tuvo 2 cambios de turno cubiertos por un compañero. No consta emoción en esas líneas, consta orden. La memoria privada de quienes los vieron, en cambio, guardó otros datos, un ademán de cansancio en el rostro de Cassia cuando la caja quedó corta por tercera vez en una semana, una insistencia de Nathan en revisar su teléfono a la salida, detenido bajo el toldo para protegerlo de la llovizna. Se diría que el clima reforzaba la impresión de una ciudad en pausa y que la pausa, a su vez, hacía más evidente la dirección de los pasos. Esa noche, después de cerrar, Cassia dejó el local con el abrigo húmedo en los hombros y una bolsa con partituras dobladas. El neón se apagó con un zumbido breve que quedó flotando un segundo más de lo necesario. En la calle no había nadie. Los contenedores alineados contra el muelle parecían un tren parado sin locomotora, y el río, invisible, hizo oír una sola lámina de agua al golpear contra un pilote. Lo que siguió, todavía fuera del alcance de cualquier relato concluyente, fue la organización silenciosa de decisiones pequeñas que, juntas, cambian la forma de una vida. No hubo anuncios. Hubo, como casi siempre, una suma de señales que nadie interpreta a tiempo. La grieta apareció sin sonido. En el cuarto de baño de su apartamento, Kasia Kincaid sostuvo una tira de plástico sobre el lavabo y observó cómo 2 líneas se definían con un tono que tardó unos segundos en fijarse. El espejo empañado devolvió su rostro sin bordes nítidos,
la ventana dejaba entrar una claridad aguada que no contribuía a interpretar nada. Sobre la encimera, un vaso con agua, una toalla no del todo limpia, una cajita de cartón abierta con papel plastificado. El aire tenía un olor a humedad persistente, más fuerte cerca de la cortina de plástico, donde el moho formaba pequeñas colonias casi simétricas. No buscó señales externas. Apagó la luz con el dorso de la mano, dejó el test en el fondo de la papelera y salió a la calle con la chaqueta aún fría por la noche que no terminaba de irse. En Anchor and Ash, la mañana se armó a la velocidad habitual, con la cafetera resoplando y los primeros pasos de los que venían del muelle. Cassia probó el sonido con un cuidado que parecía mecánico y, sin embargo, respondía a una economía íntima, no forzar una nota, no forzar un día. El dueño colocó la caja sobre el mostrador con un gesto que hablaba de cuentas, no de música. La ciudad, afuera, se movía en una gama de grises, y esa gama combinaba con la manera en que Cassia contuvo cualquier gesto que la delatara. A media mañana salió de nuevo, cruzó la calle con las manos en los bolsillos y tomó la subida hacia su apartamento. En la mesa de la cocina, el cuaderno donde apuntaba gastos la esperaba con líneas subrayadas en tinta azul, al lado, una nota en papel amarillo con el número del casero. Ese día dejó 3 mensajes en un teléfono que no respondió. El registro del aparato, más tarde fotografiado para un expediente, anotó las horas con una precisión escueta: tarde, noche, madrugada. No hubo insistencia fuera de lo medible. Solo secuencia. En el bar, por la tarde, la jarra de propina se llenó despacio, con monedas que dejaban marcas circulares en el vidrio. El rostro de Cassia, en reposo, no ofrecía pauta para el que quisiera leerlo. Cuando cerró, apagó el neón desde dentro, esperando esa fracción de segundo en que el zumbido quedaba suspendido antes del silencio. En la otra parte de la ciudad, Lily Rocker cerró la cafetería con la disciplina de quien encadena trabajos. Guardó el delantal en una bolsa, metió la libreta de enfermería en la mochila, limpió la barra con una solución que olía a cítrico y amonio y apagó la luz del local con un gesto que sus compañeros definían, sin ironía, como eficiente. En el apartamento, el pasillo estrecho retuvo ese olor hasta mezclarse con el detergente de la ropa húmeda. El cuarto principal estaba ordenado de una manera que no era elegancia sino método: la cama lisa, una lámpara de lectura, un reloj digital que marcaba la hora con números rojos demasiado grandes para la escala del mueble. Sobre la cómoda, un plato con monedas, un llavero con una ficha del supermercado, una alianza que algunas noches terminaba allí por costumbre. En pruebas tomadas más tarde, los testigos recordaron piezas sin dramatismo. Un trazo de labial ajeno sobre un cuello de camisa lavada sin suficiente temperatura. Un cansancio nuevo que no era físico, sino esa inercia que se instala en la espalda cuando algo se ha desplazado 1 milímetro y el cuerpo tarda en aceptarlo. Lily lo registró a su manera, con una precisión casi administrativa, preparó exámenes, organizó turnos, dejó una lista para la semana siguiente pegada en la nevera. La lista no incluía ninguna palabra que no fuera útil. La utilidad, en su vida, ocupaba el lugar del consuelo. El día 16, al anochecer, la biblioteca pública mantuvo encendidas las lámparas sobre las mesas centrales. El guardia anotó entradas sin hacer preguntas. Cassia tomó un ordenador y se quedó más de lo que acostumbraba, pidió una impresión que cortó con prisa, como quien guarda una dirección en el bolsillo antes de cambiar de idea. La bibliotecaria, después, hablaría de un papel que contenía referencias farmacológicas que no le concernían y, sin embargo, se negó a tirar de inmediato. Sobre ese detalle, el informe sería discreto. Fuera, la niebla apretó la colina y el sonido del tráfico se volvió más denso, como si cada vehículo llevara un peso adicional invisible. Llegada la noche, el río continuó con su trabajo, ajeno a los horarios de tierra. En el remolcador asignado, Nathan Rocker cumplió el turno que figuró en un libro de bitácora con tinta negra y letra idéntica a otras jornadas. No hay nada que sugiera que la corriente, esa noche, corriera más fuerte de lo normal.
En Anchor and Ash, un foco parpadeó antes de apagarse por completo y esa falla eléctrica dejó un cono de sombra en el lateral del escenario. Cassia cerró el bar poco antes de las 11. Entre el cierre y la cama hubo una distancia pequeña y sin testigos, un tramo de calle donde la luz de las farolas era suficiente para ver el suelo pero no los gestos. En ese tramo, según su propia declaración posterior, tomó una decisión que ella misma intentaría describir con palabras moderadas, como si nombrar menos pudiera reducir el alcance. La mañana siguiente trajo un olor que no coincidía con el clima. En el edificio de los Racker, el pasillo del tercer piso tenía un perfume agrio a limpiador reciente, un resto de humedad en las esquinas y un silencio que dejaba oír el hilo casi constante de agua detrás de una puerta. Una niña pasó vendiendo boletos para una rifa escolar, golpeó 3 veces con la timidez ensayada de quien sabe que no debe insistir. El ruido del agua siguió sin alteración. El administrador, un hombre acostumbrado a desatascar, subió con un manojo de llaves y abrió la cerradura con un movimiento seguro. En el interior, el vapor no era ya vapor sino una película que hacía resbalar la mirada. El suelo, con marcas de pies húmedos, reflejaba una luz pálida desde la ventana del cuarto de baño. El agua corría con la constancia del descuido. En la bañera, el cuerpo de Lily Rocker apareció en una postura que no invitaba a conjeturas tranquilizadoras. La piel mostraba esa uniformidad que aparece cuando el calor y el frío han alternado sin control. Sobre el borde, un vaso con líquido color ámbar, a medias, dejaba un aro pegajoso. En el enchufe cercano, la radio que generalmente sonaba por las mañanas se encontraba desconectada, con el cable en el suelo como una cuerda desviada. En la repisa del lavabo, un anillo dejó su ausencia marcada como una sombra circular más clara en el dedo. El administrador apagó el grifo con una urgencia silenciosa que no cambió nada importante. La niña, en la puerta, miró el pasillo y después el suelo con una atención que nadie enseñó a valorar. El primer informe policial estableció un horario que encajaba con las rutinas visibles, hora probable de muerte, presencia de agua, ausencia de forcejeo aparente en la escena. Los detalles técnicos se desarrollarían en otros ámbitos. En el apartamento, la cocina mostraba orden y objetos en lugares previsibles, el frigorífico guardaba recipientes etiquetados, el cajón de los cubiertos ofrecía brillo reciente, la mesa presentaba un manual de anatomía con esquinas dobladas. En la habitación, la cama estaba tendida y la lámpara de lectura encendida, detalle menor que, sin embargo, sugería un gesto interrumpido. En el baño, el olor a cosmético barato se mezclaba con el del jabón y una nota ácida que el médico forense, más tarde, describiría con precisión. En una papelera, un pañuelo de papel húmedo con restos de maquillaje, nada llamativo si no se lo mira a la luz de una secuencia. A esa hora, los vecinos empezaron a recordar sonidos que no habían considerado importantes, un golpe sordo, la bajada de una cisterna que no correspondía a su piso, una puerta que se cerró sin prisa. Los testimonios se recogieron con paciencia protocolaria, sin adornos. El edificio, por su parte, recuperó su respiración lenta y la calma breve de los lugares donde ocurrió algo que aún no tiene nombre claro. El agua dejó de oírse detrás de la puerta, pero el pasillo retuvo durante horas un hilo de humedad que obligó a caminar con la planta del pie más abierta para no resbalar. En el bar del muelle, ese mismo día, Anchor and Ash abrió como abre en temporada baja, sin esperar mucho. Cassia apareció a la hora acostumbrada, probó el micrófono y dejó la jarra de propinas en el sitio de siempre. No miró más de lo necesario hacia la puerta, ni menos. Un cliente habitual, que evitaba la conversación, recordó que la voz de Cassia pareció un grado más baja, no en afinación sino en volumen. Ese ajuste pudo ser clima, pudo ser sueño, y sin embargo, a la luz de lo que vendría, adquirió una textura de señal. Las señales, en Astoria, tienden a confundir su escala con la del tiempo. Ese día no fue excepción. La grieta, para entonces, se había extendido. En la mesa de la biblioteca, la bibliotecaria guardó el medio folio en un cajón, convencida de que no afectaba a nadie.
En el muelle, el libro de bitácora cerró con una línea recta que indicaba fin de turno. En el apartamento de Casia, el cuaderno de gastos mostró un renglón nuevo, apretado. La ciudad mantuvo su modo de seguir sin dramatismos, con el ruido de los motores pequeños y el canto de las gaviotas entrando por ventanas mal selladas. Lo que quedaba por decir empezó a escribirse en partes, en una morgue con luz fría, en un despacho donde la ley mide conductas con palabras que no abarcan el gesto de una mano sobre el agua, en una memoria que eligió recordar detalles sin pedir permiso a nadie. Había un detalle pequeño que se deslizó entre notas de servicio y cajas de evidencia. El calentador de agua del apartamento no respondía con rapidez. Para que la bañera tomara temperatura hacía falta esperar. Ese domingo, según el administrador, no había vapor pegado al techo cuando abrió. Había, en cambio, un chorro paciente y un aire limpio de humedad reciente. La toalla doblada sobre el borde no parecía esa geometría a medio hacer de los días comunes, sino una forma exacta, casi hospitalaria. La rueda del calentador mostraba una película de jabón antiguo, nadie la había girado en semanas. La cuenta del edificio, revisada días después, reflejó un pico breve en el consumo nocturno. La doctora diría en la morgue que la temperatura importaba menos que el tiempo, pero esos datos menores, el agua sin prisa, la toalla bien puesta, el cable de la radio separado del enchufe como una cuerda abandonada, dibujaban el contorno de una presencia que conocía la casa y sus hábitos. No probaban nada por sí mismos. Señalaban una espera, un cálculo modesto, una mano que eligió la frialdad como coartada. El apartamento de los Racker recibió a la policía con olor a limpiador y la luz blanca de la mañana encendida sin convicción. La detective Darla Whitcomb caminó por el pasillo con esa manera contenida de quien ha aprendido a no precipitar conclusiones. Observó primero lo que no pertenecía al azar, la radio desenchufada, el vaso con líquido ámbar a medias y el borde pegajoso, la alianza ausente en la mano izquierda pero presente en un círculo de piel más clara. Tomó aire sin ruido, como si el cuerpo supiera que el agua todavía hablaba, y dejó que el fotógrafo fijara la escena con destellos breves que no alteraron la temperatura del cuarto. El baño, que en otras mañanas habría sido un espacio de vapor cotidiano, ofrecía ahora una superficie pulida donde la mirada resbalaba. El agua ya no corría. El grifo, cerrado por la mano impaciente del administrador, había dejado en el metal un rastro de cal que no correspondía a ese día. En el suelo, las gotas formaban un mapa incompleto, su distribución no seguía la lógica de un cuerpo que cae, sino de manos mojadas que sacuden el exceso antes de tocar toallas y botellas. En la repisa, una cajita de analgésicos, el maquillaje guardado con orden sobrio, una lima de uñas con borde gastado por uso, nada teatral. El espejo tenía una franja limpia en el centro, pasada con un movimiento de muñeca que dejó un arco tenue, como una firma sin interés en hacerse legible. La doctora Coren Salazar llegó con un maletín que al abrirse mostró instrumentos alineados que parecían exagerar la serenidad del gesto. Examinó la piel con luz dirigida, deteniéndose en zonas que a ojos profanos no dicen nada. Encontró puntiformes en los párpados, un dibujo leve de presión bajo la mandíbula, y esa uniformidad de tono que aparece cuando la inmersión ha sido asistida. No hubo espuma rosada en la boca, o no en la cantidad que uno esperaría de un ahogamiento sin intervención. La temperatura, tomada ya sin valor concluyente, solo confirmó que el agua había dejado de ser tibia hacía demasiados minutos para ser útil. Bajo las uñas, levantó material con paciencia y guardó cada fragmento en sobres de papel con etiquetas manuscritas, como si la letra misma garantizara un orden más íntimo que el de la cadena formal. Los agentes recorrieron el resto del apartamento con el protocolo de siempre. La cocina ofrecía orden y una taza sobre el escurridor con la marca circular de café seco. En la nevera, recipientes de comida etiquetados con un rotulador, en la mesa, un manual de anatomía abierto por un capítulo sobre signos vitales. En la habitación, la cama hecha con una precisión que no era obsesión sino hábito. La lámpara de lectura, sin embargo, estaba encendida cuando no debía.
Ese pequeño contratiempo de la lógica diaria se anotó en un margen de la libreta de Beacom, que acostumbraba a recordar por acumulación, no por brillantez de un detalle único. La vecina del piso inferior habló de un golpe sordo y de un goteo sostenido que no correspondía a su hora de ducha. La niña de los boletos, vista en el registro de visitantes del edificio, había pasado pocos minutos antes. Los tiempos, ensamblados con el cuidado que se reserva a un reloj prestado, dibujaron un intervalo estrecho donde algo concreto tuvo lugar sin espectáculo. Beacom pidió revisar la biblioteca pública por si la entrada de una usuaria habitual coincidía con la tarde anterior. La bibliotecaria entregó, con pudor, el medio folio que había guardado en un cajón. El papel, arrugado y cortado irregular, contenía términos que, puestos junto a un vaso con restos ambarinos, ganaban gravedad sin alzar la voz. En el muelle, el libro de bitácora del remolcador consignó el turno de Nathan Rocker con esa caligrafía funcional que la lluvia no altera. Un compañero confirmó la sucesión de maniobras entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El motor, según el informe, funcionó sin incidentes. Astoria amaneció con el mismo ruido de siempre, una mezcla de pájaros y camiones, como si la ciudad tuviera la cortesía de no cambiar nada cuando alguien la examina. La primera tanda de análisis toxicológicos llegó sin adjetivos: etanol en sangre por encima de lo socialmente amable, benzodiazepina en rango terapéutico con efecto sedante. El informe evitó los atajos. No se trataba de una dosis grotesca, tampoco de un accidente con medicamentos desconocidos. Era una suma que invita a bajar la guardia en una casa silenciosa. La doctora Salazar, en un párrafo que no fue titular, explicó que la combinación reduce el reflejo y modifica la respuesta al agua, que la resistencia física se acorta, que el cuerpo aprende a flotar menos cuando alguien le indica la dirección con la mano. Nada en su escritura sugería drama. Solo una secuencia fisiológica con tiempos previsibles. Beacom, con los datos dispuestos en una mesa de despacho que olía a papel y café viejo, reconstruyó el recorrido sin imaginar escenas que no sostenían los objetos. Vio entrar a alguien que sabía dónde estaba la radio y por qué convenía que callara. Vio una conversación que no dejó marcas visibles en las paredes ni en los muebles. Vio un vaso servido con una cortesía que parecía doméstica. Vio manos que sostuvieron una nuca el tiempo exacto para que el agua hiciera el resto. Esa visión no era todavía prueba. Era una hipótesis que convivía con la posibilidad de un accidente tolerable a simple vista. El deber consistía en hacer que cada paso encontrara su respaldo en una huella, una fibra, un registro. El informe fotográfico mostró el borde interno de la bañera con una franja más limpia, como si un objeto sólido, tal vez una muñeca, hubiera rozado la superficie mientras el resto se empañaba de cal y jabón. La toalla perfectamente doblada sobre el bidé mantuvo su pequeña refutación al desorden que suele seguir a un susto. La ausencia de marcas de resbalón en las rodillas sugería que el descenso no atacó al cuerpo por sorpresa. El patrón de gotas en el pasillo, hacia la cocina, ofreció un hilo fino que no concluyó en ninguna acción. Alguien se secó las manos con eficiencia y volvió sobre sus pasos, como si hubiera reparado en que el silencio de los objetos también se registra. La llamada al fiscal quedó anotada en un horario aún prudente. Antes de escribir la primera acusación, Beacom necesitaba cerrar un círculo que todavía tenía aire. Solicitó la revisión de las imágenes de una tienda abierta las 24 horas a 2 cuadras del edificio. La cámara, colocada con desgana y en ángulo pobre, ofreció un contorno con capucha a las 10:41 de la noche. La calidad del video no alcanzaba para sostener un nombre. La postura del cuerpo y la forma de llevar una bolsa en el costado parecieron familiares a quienes conocían los trayectos de Casia, pero parecer no era suficiente. La ciudad, mientras tanto, se mantuvo en su rutina, y esa persistencia en lo normal dotó de relieve a lo anómalo sin elevar el tono. En Anchor and Ash, la noche siguiente, el foco defectuoso volvió a parpadear. Avonshore limpió la barra con el mismo trapo de siempre, que dejaba un olor a limón diluido. Casia cantó con el volumen justo para que las conversaciones no desistieran.
Nadie miró el reloj más de la cuenta. En otra mesa, dos estibadores discutieron sobre un turno que no llegaría a sus manos. Afuera, el río hizo lo que hacen los ríos cuando nadie los mira, sostuvo un ritmo que parecía ajeno a la vida cercana. En el despacho de la comisaría, la libreta de Beacom sumó un nuevo renglón con letra clara y segura. No era todavía una acusación, ni una absolución. Era la confirmación de que, en la casa de los Racker, la fría neutralidad del agua había sido un instrumento y no un accidente. Un rumor no empieza con palabras sino con objetos. En Astoria, las versiones caminaron antes que los hechos y dejaron un rastro de utilería doméstica, un ticket de caja de Anchorage con una hora subrayada a lápiz y, en un extremo, una gota de grasa que borró un dígito, un vaso desechable frente a la cafetería de Lily con una marca de labial que no se parecía al tono que ella usaba, una moneda abandonada en el teléfono público de la esquina, como si alguien hubiera cambiado de idea a mitad de un número, un aviso de clases de enfermería. Arrancado del tablón del centro comunitario, dejando solo los bordes con grapas, una bolsa de basura con dos pajillas iguales y el olor persistente a cítrico barato, una tarjeta de biblioteca con la lámina plástica cuarteada, guardada en un bolsillo que no era el habitual. En la comisaría, un sobre con sello húmedo se adhirió a una carpeta de manera imprevista y dejó el borde pegado, como si pidiera quedarse. Ninguno de estos hallazgos podría cargar por sí solo con un relato. Juntos, admitían una traducción simple, la ciudad hablaba por los objetos y lo hacía con la obstinación de lo cotidiano. A esa misma obstinación se atuvieron los policías cuando salieron a caminar los pocos lugares que repetían nombre en las declaraciones. El muelle, con su tablazón hinchada por la humedad, devolvía pasos y, por un efecto que nadie anotaba, se tragaba finales de frases. Anchorage abrió a medio gas y el olor a limón concentrado se impuso sobre la cerveza dormida. Evans Shore limpió la barra con un paño que había perdido el color semanas atrás. Guardó, detrás del registrador, una libreta con renglones inclinados donde apuntaba consumos fiados y en un margen, sin proponérselo, una secuencia de fechas que luego resultaría útil. Recordó, sin insistir, un encuentro en la acera de la cafetería, dos mujeres que se midieron sin levantar la voz, cuerpos inclinados hacia adelante, manos aferradas a bolsos como si la piel buscara un borde. Esas imágenes, contadas a la detective, no llevaban adjetivos. Fueron recibidas como se recibe un pronóstico del tiempo, con la conciencia de que describen una atmósfera y no un destino. El barrio encajó la noticia con su capacidad para mantener el ritmo exterior. La panadería subió una reja a medias y el pan salió con el mismo olor tibio. En la tienda de comestibles, una fila breve avanzó con una cortesía que rozó el silencio. En la biblioteca, la bibliotecaria cambió la rutina y, antes de abrir, revisó un cajón como si buscara un nombre propio. Entregó un medio folio arrugado, impreso la víspera. No había heroísmo en ese movimiento. Había la exactitud con la que alguien cumple un deber sin estar seguro de su alcance. La impresora de matriz, atrás, soltó un sonido grave que se quedó vibrando en la mesa y luego se desvaneció como un tren en la distancia. La detective Darla Whitcomb caminó a Astoria como se camina un plano ya visto en otra vida, cada esquina aportó un eco de la anterior. Recorrió el pasillo del edificio de los Racker en silencio, como si aún fuera posible escuchar el agua incrustada en las paredes. El administrador habló con las manos, no con la voz. La niña de los boletos pasó lista mental a los timbres que había tocado y se detuvo en uno donde el sonido fue distinto, más hueco. Nada de eso se escribió así. Se tradujo al lenguaje administrativo y entró en un sistema que redujo la vibración a un renglón sin adverbios. En el muelle, los hombres de los remolcadores mantuvieron su dicción corta. El cuaderno de bitácora mostró, para la noche del 16, el turno regular de Nathan Rucker. No hubo corrupción del papel, tampoco enmiendas. Al pie, una firma habitual. La lluvia dejó sus marcas en la tapa dura y dio a ese objeto la opacidad de las pruebas que no dramatizan. La comisaría,
por su parte, insistió en reunir tarjetas de entrada, horarios de compras, cámaras con ángulos mezquinos. La tienda abierta las 24 horas de 2 cuadras más arriba ofreció una silueta con capucha y el balanceo de una bolsa en el costado, detalles mínimos que se parecieron a Kasia Kincaid sin atreverse a nombrarla. La ciudad se alimentó de esa semejanza con una discreción afilada, bastó para ajustar miradas y para sostener conversaciones cortas en los umbrales. Nadie que contara lo que había visto pareció buscar protagonismo. Un vecino del segundo piso recordó el olor agrio del limpiador en el pasillo horas antes de que llegara la policía, un detalle que pertenecía al administrador y a su horario de trabajo. Una mujer que sacaba a su perro cotejó mentalmente el tiempo de su paseo con la luz de una ventana. Un repartidor de periódicos agregó un papel a las 6 de la mañana en el felpudo de los racker, sin notar que la humedad lo pegaría al suelo antes de que alguien lo recogiera. Estos datos, cuando llegaron al papel, perdieron el temblor. Quedaron como una secuencia aseada que, sin embargo, en conjunto, generó presión. Astoria hablaba, pero su estilo era el de los lugares pequeños, no por acumulación de voces, sino por constancia de gestos. En Anchor and Ash, un martes sin peso, Kasia Kincaid sostuvo la rutina con la precisión que usaba para contar billetes pequeños. La jarra de propina sonó menos. El foco que parpadeaba dejó finalmente de servir y, en la oscuridad lateral, el escenario pareció un poco más bajo. Evans Shaw registró un pago anticipado de un hombre al que nunca le interesó adelantar nada. Ese detalle desconcertó lo suficiente como para que la memoria lo guardara. El bar respiró como respiran los lugares que se defienden del vacío, manteniendo en marcha los rituales. Nadie allí ignoraba que, en Astoria, el rumor se instala primero en los objetos y después en las caras. La cafetería, donde Lily trabajaba, abrió con la sobriedad que le era propia. Las tazas salieron más rápidas esa mañana, como si el vapor fuera la manera de distraer una complicación que no admitía adorno. La libreta de turnos, en el estante bajo, conservó su columna de nombres con una ausencia que no podía ser llenada. En la pared, una mancha de humedad dibujaba una figura con forma de hoja que había ido creciendo con el invierno. Ese dibujo sin intención terminó por parecer un espejo opaco de las conversaciones que se daban junto a la máquina de espresso, conversaciones con palabras comunes que, en ese momento, cargaban más de lo que podían. Beacom, al caer la tarde, reunió las piezas en el despacho. El olor a café recalentado y la textura fibrosa del papel de notas hicieron de esa mesa un paisaje. Sobre el cartón de evidencia, la mano de la detective señaló un hilo conductor que no era dramático pero sí sólido, el encuentro en la acera, el vistazo a la biblioteca, el horario del turno, la compra en la tienda, la jarra más ligera, el limpiador en el pasillo. Nada extraordinario. La fuerza residía en el conjunto, en la manera en que un lugar pequeño se convierte en tablero donde los movimientos mínimamente desviados producen sombra. La fiscalía, consultada con cautela, pidió esperar a los análisis de laboratorio y a una confirmación que diera forma a lo intuido. La ciudad no dejó de trabajar. El río mantuvo su murmullo. Una gaviota aprendió a golpear con el pico la tapa de un contenedor y fue observada por un niño que se lo contaría a su padre sin entender la utilidad del hallazgo. La noche bajó con una lluvia fina que barnizó los escalones de madera. Los reportes siguieron llegando a la comisaría con letra desigual y ortografías resistentes, como si el idioma también se defendiera del caso. En esos papeles, y en el aire pausado de los lugares por donde pasaron Kasia y Lily, se impuso la certeza sin fanfarria de que algo había cambiado de sitio. La ciudad habló y, al hacerlo, ofreció una versión de los hechos sin conclusión, una red de señales donde la sospecha se acomodó con naturalidad, a la espera de una mano técnica que la convirtiera en prueba. Un secreto raras veces nace del hallazgo brillante. En este caso, tomó forma de varios fragmentos casi inútiles, una línea más pálida en la base del cuello, allí donde un pulgar pudo haber buscado palanca, 2 gotas sobre el pasillo, separadas por una distancia que no coincidía con el goteo de un cabello, un surco limpio en el borde interno de la bañera,
como si una muñeca hubiera raspado la porcelana al ser guiada, la radio desconectada, no caída, el vaso con un resto ambarino que no delataba prisa, una toalla doblada con obediencia de hospital. Y, bajo las uñas, una lámina microscópica de piel ajena que el ojo no ve y la luz colapsa en brillo. Cada pieza, por sí sola, parecía pura coincidencia. Juntas, ofrecieron la forma sin contorno de una voluntad. La ciudad no lo supo entonces. Lo sabrían otros, tarde, frente a hojas con sellos y firmas. A esa hora, en la morgue, la doctora midió tiempos con paciencia y escribió que el agua, cuando no es accidente, aprende a convertirse en instrumento y que el cuerpo, aún sin palabras, conserva en la piel la historia de lo que le hacen. La sala fría de la morgue impuso su olor inmediato, mezcla de metal y desinfectante, un aire sin estaciones. La doctora Corín Salazar colocó las lámparas dirigidas con la exactitud de quien ha repetido ese gesto cientos de veces y, aún así, concede a cada cuerpo un orden nuevo. La piel de Lily Rocker mostró primero lo que cualquiera podía notar, palidez uniforme, marcas de presión donde el borde de la porcelana había comprimido hombros y caderas. Luego apareció lo que no pertenece al ojo distraído. En los párpados, puntiformes diminutos alteraban la delicadeza natural de los capilares. Bajo la mandíbula izquierda, un morado leve describía el arco de un dedo grande, no violento en apariencia, suficiente para restar aire. No había abrasiones en rodillas ni codos que explicaran un derrape. La boca ofrecía ausencia, poca espuma, menos de lo esperable en un ahogamiento sin intervención. La superficie del antebrazo derecho, vista con lupa, dejó ver un rastro lineal, no de corte, más bien de rosadura, consistente con el borde interno de una tina antigua. Las manos de Lily, lavadas con método, conservaron sin embargo una resistencia mínima. Bajo las uñas, la pinza levantó material con el respeto que exige lo que se convierte en certeza o en nada. En sobres de papel, etiquetados a mano, quedaron alojadas células que más tarde entregarían un perfil parcial, suficiente para decir sin grandilocuencia que la piel ajena existió en la escena. La doctora anotó, con una prosa que no toleraba adornos, que la combinación de alcohol y benzodiazepina reducía reflejos y vigor, que el tiempo de latencia entre trago y efecto coincidía con la franja en la que las cámaras malas de un comercio cercano captaron una silueta con capucha, que el agua fría vuelve dócil al cuerpo cansado y silencioso el movimiento de las manos que guían. La detective Darla Whitcomb sostuvo esos informes sin desviarse de su economía de gestos. Visitó de nuevo el apartamento. Tocó la rueda del calentador y comprobó que no ofrecía resistencia reciente. Sobre el borde de la bañera, una franja mate interrumpía el dibujo de cal, la porcelana contó de manera más fiable que cualquier testimonio. En el suelo, el patrón de gotas no formaba abanico, sino dos líneas incompletas, interrumpidas por una zona seca a la altura de una persona que se coloca de lado para maniobrar sin mojarse. La toalla, doblada con paciencia, seguía hablando de un orden previo al susto. En la repisa, la cajita de sedantes mostraba un alveolo faltante, justo uno, con la lámina de aluminio abombada hacia afuera, signo de extracción cuidadosa. En la cocina, la luz de la mañana se apoyó en la mesa con el manual de anatomía aún abierto, signos vitales, lectura de pulsos. Ese índice, inevitable, dejó en el aire una pregunta que los protocolos no formulan. El laboratorio devolvió datos sin ruido. El perfil genético de los restos subungueales de Lily fue fragmentario y, sin embargo, útil, ausencia del alelo y en el loco de amelogenina, combinación alélica compatible con una mujer adulta, insuficiente para nombrar, suficiente para excluir. El abogado de mañana encontraría en esa media certeza el material de su discurso. Esa tarde, en cambio, Vicom sumó la pieza sin adornos a la línea que ya se insinuaba desde el baño. La Cámara del Comercio, con su ángulo pobre, fijó a las 22:41 una figura esbelta bajo una sudadera con capucha, paso corto, bolsa de papel en el costado izquierdo, detención breve ante el estante de bebidas y otro ante la caja.
La comparación con una filmación interna del bar Anchor & Ash, días antes, mostró la misma manera de proteger la bolsa con el codo, una manía que el ojo curioso de Avonshore había descrito alguna vez sin importancia. En el muelle, la humedad dio al aire un peso agrio. La madera devolvió los pasos con esa resonancia hueca que obliga a medir la velocidad. Beacon caminó hasta el borde donde el río golpeaba suave y dejó que el sonido ordenara los datos. No buscaba una épica. Quería ritmo. Descompuso la secuencia como quien repasa maniobras, entrada al edificio, conversación sin volumen, vaso servido con cortesía, radio desconectada, mezcla suficiente para aflojar, descenso medido, presión bajo la mandíbula, tiempo justo, agua como argumento y no como causa, cierre del grifo, toalla exacta, salida sin tropezar, compra nocturna que no requería registro pero lo dejó. En la morgue, el informe final explicó con sobriedad que la muerte ocurrió por inmersión con participación de tercero, concluyente por el conjunto de signos, no por uno aislado. La piel, dijo sin decirlo, había trabajado como archivo. Cada señal mínima no valía por su brillo, sino por su obediencia a una coreografía. La ciudad, ajena a la literatura de los dictámenes, siguió su horario de puerto pequeño. En Anchor & Ash, el foco muerto fue reemplazado y devolvió al escenario un rectángulo de luz limpia. Cassia cantó con una precisión que parecía neutral. En la comisaría, la libreta de la detective sumó una línea clara. La historia de esa noche había quedado escrita en la superficie más humilde, la de un cuerpo que, incluso en silencio, guarda el lenguaje de las manos que lo tocaron. Había un sobre sin remitente en un cajón de la fiscalía. Dentro, una pulsera de triaje con fecha de octubre y un número que no decía nada fuera del hospital del condado, un papel de instrucciones con líneas subrayadas en bolígrafo barato, advertencias sobre reposo y analgésicos, una prueba de embarazo con la tinta corrida por humedad, como si hubiera pasado por un bolsillo equivocado, una ficha de la clínica prenatal con una hora tachada y una nota de reprogramación que no llegó a concretarse. Había también un recibo de la tienda de 24 horas, la suma exacta para una botella pequeña y algo dulce. Ninguno de esos objetos llevaba nombres, los nombres quedaron fuera del sobre como si no fueran necesarios. En el borde inferior, una mancha circular de café devolvía el gesto automático de una mano nerviosa. El sobre volvió a cerrarse con una grapa torcida y quedó en espera de una firma. La verdad, en ese estado, no era un relato sino un inventario en suspenso, una constelación de marcas que, vistas desde lejos, componían una figura. La ciudad, en la orilla del río, siguió su rutina con los contenedores alineados y el olor a diésel seco en las mañanas. La línea de rompiente, allá donde el agua toca la madera, marcó, sin testigos, el punto donde las decisiones empezaron a regresar. El día se abrió con una claridad fatigada que no prometía cambios. En la comisaría, Nathan Rucker se sentó en una sala neutra con paredes de pintura lavable y una mesa demasiado limpia. Llevaba la piel de las manos oscurecida por el trabajo y un resto de sal en el borde de la chaqueta. Giró la alianza 2 veces, se la quitó y la dejó sobre el metal como quien deposita una moneda que no piensa recuperar de inmediato. La libreta de la detective Darla Whitcomb registró la hora con esa caligrafía disciplinada que aparta cualquier adorno. El libro de bitácora del remolcador coincidía con lo dicho por todos los papeles. La ciudad, a esa hora, repetía su rumor de puerto con la puntualidad de un hábito. El test de Kasia Kenker había quedado en la papelera de su baño semanas antes, pero el cuerpo se empeñó en decir lo propio con un lenguaje que el hospital tradujo sin prisa. La zona de urgencias ofrecía una luz horizontal que hacía ver las cosas con un tono de yeso. El olor a desinfectante y guantes de látex ocupó el aire sin dejar sitio a otra cosa. La enfermera ajustó la pulsera de identificación con un gesto que no admitía vacilo. El monitor, detrás de una cortina, emitió pulsos que no pertenecían a ninguna canción. El informe, más tarde, habló de un embarazo detenido sin necesidad de retórica. Cassia salió con una bolsa de papel donde cabían un frasco pequeño y una hoja con recomendaciones escritas para cualquiera,
no para ella. Caminó hasta la calle con el abrigo mal puesto, como si el tejido pesara más de lo justo. No miró escaparates ni gente. La ciudad no hizo comentario. En Anchor and Ash, la jarra de propina sonó con una sequedad distinta. Adenshaw limpió la barra con un paño húmedo que olía a limón aguado y dejó la libreta de fiados en su sitio habitual. Cassia probó el micrófono y decidió apartarlo 1 centímetro, la corrección habitual cuando no conviene forzar un registro. Cantó con una precisión que permitía al bar mantenerse a flote. Su cuaderno de gastos, en el apartamento, sumó un renglón más, apretado. En la bibliotecaria abrió un cajón y tocó el medio folio arrugado como se toca un talón que ya está depositado. Nadie buscó dramatismo, todos cumplieron el turno. La fiscalía recibió a Vicomte con el cartón de evidencia y la suma de fragmentos que ya había dejado de ser difusa. El archivo contenía la Cámara del Comercio con el contorno de una capucha a las 22:41, el patrón de gotas en el pasillo del apartamento, la radio desenchufada sin violencia, la franja limpia en la bañera, el resto ambarino en un vaso de vidrio, el perfil genético parcial de material subungueal con ausencia de marcador masculino, la coincidencia de horarios en la biblioteca y la tienda. El médico forense, con la prosa que repetía su exactitud, sostuvo la hipótesis de una inmersión asistida. El fiscal del condado, con oficio de alinear datos, pidió un día más para completar una pieza sin brillo, la confirmación de compra de un sedante en una farmacia de guardia, una operación que el sistema registró con número y hora. Ese número, colocado al final de una columna, explicó por qué el tiempo en el baño había alcanzado. Astoria, en esos días, pasó la escoba frente a las puertas sin mirar a nadie a los ojos más de lo debido. El muelle devolvió el golpe rítmico del agua contra los pilotes y un olor a madera vieja subió con la marea. La línea de rompiente marcó su trazo blando en la playa corta bajo el puente, esa zona donde el río deja espuma suelta y latas abolladas. Nathan regresó al remolcador, firmó su turno y volvió a doblar la alianza en la mano en un gesto que no logró automatizar. La memoria de algunos sostuvo imágenes pequeñas, la mirada hacia el suelo cuando nadie preguntaba, la respiración alta que no acompañaba ningún esfuerzo físico. No hubo confesiones públicas. Hubo una aceptación silenciosa de hechos que iban a quedar escritos con palabras duras. La noticia de la pérdida de Cassia no pasó por la ciudad con rumbo frontal. Se filtró por las conversaciones que prefieren lo práctico. En el bar, la voz de Cassia pareció un grado más opaca y esa opacidad ajustó el ambiente como un filtro. El cuaderno de Evan registró un pago que llegaba siempre tarde y esa vez se hizo puntual. En el apartamento de Cassia, el baño conservó el olor húmedo de las toallas secándose con prisa y el espejo enseñó, durante un segundo, una raya limpia dejada por un antebrazo. En la cocina, un vaso de vidrio guardó la marca redonda de un té que no concluyó en nada. El arresto de Cassia ocurrió sin espectáculo. 2 agentes y Vicomte subieron la cuesta a media mañana, pasaron frente a una jardinera con plantas que nadie regaba lo suficiente y tocaron la puerta con los nudillos como quien respeta un horario de oficina. En el bar, más tarde, quedaría un hueco de voz que Avenshaw trató de llenar con música de fondo. La jarra de propinas, vaciada antes de tiempo, dejó un círculo húmedo en la barra. La detención se registró con números, no con adjetivos. En los informes, la frase que se repitió fue la misma, sin resistencia. El abogado Colby Thorsen apareció con un maletín que había conocido mejores días y un cuaderno legal donde las líneas amarillas parecían más anchas de lo normal. Su oficio consistió en rodear las medias certezas con hipótesis de uso. No hubo brillo. Hubo oficio. Se detuvo en la ausencia de una identificación inequívoca en el video, en la posibilidad de transferencia de piel bajo las uñas por contacto previo, en la fragilidad de un registro de farmacia que no especificaba destinatario. Pidió tiempo, y el tiempo le concedió el gesto de un reloj que no corre más deprisa por nadie. La ciudad no tomó partido en voz alta. En Astoria, el juicio popular se expresa por omisión o por la velocidad con que una puerta se cierra. Nathan,
llamado a un despacho con olor a papel viejo y café, asentó hechos que ya constaban. Su mano derecha sostuvo la muñeca izquierda con una firmeza que no venía del frío. La alianza, de nuevo, quedó sobre la mesa a medio camino entre propiedad y abandono. La línea de rompiente, afuera, hizo su dibujo imperceptible en la franja de arena y el rumor del agua se confundió con el de la carretera. Algunos detalles se movieron de sitio dentro de su relato, como si buscaran una forma menos áspera de acomodarse. Al salir, el aire húmedo se pegó a la garganta con una densidad que nadie atribuyó al clima. La comisaría cerró el día con una pila de expedientes encuadernados a la vieja usanza. En uno, la firma de Vicomte se inclinó un grado hacia la derecha. En otro, un sello quedó mal entintado y repitió una letra con doble contorno. La suma de imperfecciones dio a los papeles la textura de lo real. An Anchor and Ash, Evan bajó la música un punto y dejó la barra ordenada con vasos invertidos sobre servilletas. La ciudad, en marea baja, mostró sus columnas de madera cubiertas de algas. La línea de rompiente, como un metrónomo sin dueño, marcó el ritmo de una espera que no prometía alivio. Cassia durmió mal en una celda con luz constante y el río siguió sin hacer concesiones. En ese equilibrio precario, el caso alcanzó su punto más silencioso, el borde donde un impulso puede quebrarse o insistir, el lugar exacto donde la orilla recibe sin preguntar y, al retirarse, deja marcas finas que ningún viento borra del todo. El juicio no empezó con solemnidad sino con ese orden acústico que imponen los edificios públicos, el rumor bajo de un sistema de ventilación, los pasos amortiguados en moqueta, el sonido de carpetas al deslizarse sobre madera. La sala del condado ofrecía una luz imparcial, más cercana a una oficina que a un teatro. La bandera, en una esquina, tenía el azul apagado por el tiempo, el reloj, sobre la puerta, marcó sin emoción la entrada del jurado. El olor era mezcla de café recalentado y laca vieja en los bancos, una atmósfera sin sobresaltos que, sin embargo, aceptaba el peso de lo que iba a quedar dicho. Kasia Kenker ocupó su silla con un movimiento breve, las manos juntas sobre la mesa, el mentón contenido para no buscar en el público ninguna cara que pudiera quebrar el gesto. El fiscal a mirada acomodó un taco de notas con una precisión que hacía prescindible cualquier mirada dramática. El abogado Colby Thorsen colocó su cuaderno legal de líneas amarillas y un bolígrafo gastado, sus herramientas parecían heredadas de otro caso, pero renunciaban al brillo como apuesta de método. La selección del jurado se resolvió sin sorpresas. Se registraron profesiones ordinarias y horarios que necesitaban permiso de sus empleadores. Nadie declaró afinidades especiales con el bar Anchor and Ash ni con los remolcadores. Algunos mencionaron hijos, otros turnos nocturnos, todos prometieron escuchar. La promesa quedó en actas con una prosa entrenada en no invadir las zonas privadas. El juez, con la voz medida, explicó el mapa que regiría la decisión. No hubo giros retóricos porque la norma, en esa sala, consistía en proteger el procedimiento de cualquier exceso. El Estado nombró su causa con el título seco que no requiere ornamentos. La defensa pidió paciencia y una mirada a los huecos de lo ocurrido. En ese equilibrio inicial, el caso se instaló con el ritmo de un reloj sin dueño visible. Haddad presentó la narrativa en escalones. La biblioteca pública, el medio folio con términos farmacológicos, la Cámara del Comercio con una silueta a las 22:41, la compra de un sedante en una farmacia de guardia, el horario del turno de Nathan Rucker, el apartamento con la radio desenchufada, la toalla doblada con obediencia, el vaso con resto ambarino, el patrón de gotas en el pasillo, la franja limpia en la bañera, el informe de la doctora Corinne Salazar sobre los signos de inmersión asistida, el material subungueal con perfil genético parcial compatible con una mujer. No hubo énfasis. La fuerza buscada residía en la suma, en la continuidad que propone un pueblo pequeño cuando algo se desvía 1 milímetro y, sin embargo, todo sigue en marcha. Thorsen construyó su defensa en torno a lo que faltaba. La cámara, dijo sin decirlo, entregaba un contorno, el laboratorio no daba un nombre,
la casa podía haber sido escenario de un accidente no extraordinario. La biblioteca ofrecía una pista general, no una intención específica. La ausencia de marcas de lucha, reinterpretada, hablaba tanto de una caída silenciosa como de una mano externa. Su táctica consistió en caminar junto a cada prueba y pedirle que admitiera su propio límite. Cuando depositó sobre la mesa copias de formularios de cadena de custodia y horarios de personal, su gesto no rozó la ironía. Se limitó a dejar el papel. La sala, con su aire tibio, aceptó esa economía. El testimonio de Avenshaw resultó útil por su sobriedad. Describió la rutina del bar, la jarra de propinas más ligera, el foco que había parpadeado semanas y la manera de Cassia de proteger una bolsa con el codo, un hábito que la Cámara del Comercio repitió desde un ángulo pobre. La bibliotecaria habló de un cajón y de un medio folio guardado por una intuición difícil de traducir al lenguaje técnico. El administrador del edificio enumeró llaves, horarios, olores de limpiador y una puerta que dejó correr agua con disciplina de fuga. La niña de los boletos apareció solo en papel, su edad y la forma en que la ley protege a los menores bastaron para filtrar su recuerdo en una declaración tutelada, reducida a tiempos y sonidos, sin dramatizar. La doctora Salazar sostuvo el centro con una forma de hablar que convertía el cuerpo en un archivo legible. Explicó puntiformes en párpados, presión bajo la mandíbula, ausencia de lesiones propias de un desliz, poca espuma, el efecto de alcohol y benzodiazepina recortando reflejos, la franja limpia en la bañera como huella de contacto, la toalla doblada que desmentía el desorden usual del susto. No pronunció palabras graves, no las necesitó. Su informe, proyectado en copia sin brillo, enseñó lo que puede enseñar un oficio cuando renuncia a adornarse. El jurado siguió el hilo con esa atención que no se confunde con morbo. Se percibió, al terminar, un mínimo acomodo de cuerpos en los asientos, el ajuste habitual cuando una explicación ha impuesto su respiración. El testimonio de la detective Darla Whitcomb unió las piezas con un tono administrativo que heredaba precisión del papel. Recorrió horarios, geografía de pasillos, escalas del muelle, la compra en la tienda a 2 cuadras, el registro de la farmacia, el cruce de datos con el libro de bitácora del remolcador, el análisis del patrón de gotas y la rueda del calentador sin uso reciente. No ofreció una imagen brillante, ofreció continuidad. Mencionó, sin pausa, que nadie vio la escena central. Admitió la ausencia y señaló, a cambio, la obediencia del conjunto a una sola coreografía. Cuando dejó su libreta sobre el estrado, el silencio que siguió no fue teatral sino de oficina, la pausa necesaria para que el actuario se pusiera al día. Thorsen aprovechó cada rendija. Se detuvo en la calidad del video, en la posibilidad técnica de transferencia de piel bajo las uñas por contacto previo, en la fragilidad de un registro de farmacia que no decía quién ingirió la pastilla, en la limpieza del baño como algo que podía pertenecer a la costumbre y no a una puesta en escena, en la lámpara de lectura encendida como detalle que podría romper el relato si se interpretaba con otra lógica. Su mano subrayó con lápiz un par de fechas en las copias y dejó el grafito como única marca personal en el papel del Estado. El fiscal, sin responder con volumen, reanudó la línea por donde se había interrumpido, como quien vuelve a marcar una ruta en un mapa que ya conoce. El cierre no prometió revelaciones. Haddad, con contundencia baja, pidió al jurado que considerara la historia en su conjunto, el cuerpo como archivo, la casa como escenario conocido, el río como fondo constante de una ciudad que aprende a guardar silencio. Thorsen pidió dudas razonables y una lectura estricta del estándar. El juez, al final, instruyó con neutralidad. Las palabras sobre intención y conducta se escucharon con una familiaridad que no desactivaba su peso. Nadie miró el reloj con ostentación. Los vasos de agua se vaciaron en el mismo orden con que se habían llenado. La deliberación se extendió con la duración de un día que no quería concluir. El pasillo afuera olía a papel y a café. En la sala, el reloj avanzó sin compasión por las estaciones internas de quienes esperaban. Cuando el jurado regresó, la luz era la misma y, sin embargo, pareció más fría.
El veredicto rechazó la primera acusación. Admitió culpa por homicidio en primer grado según la definición local que castiga la conducta que crea, con conciencia suficiente, un riesgo mortal. No nombró emoción ni celos ni promesas rotas. Nombró un acto. La reacción en la sala no produjo escenas. Se encogieron hombros, se hundieron respiraciones, se apretaron dedos. El juez fijó la pena conforme a lo que el Estado exige sin margen, una cifra que en Oregon se extiende con la rigidez de una regla. Cassia escuchó sin mover la cabeza. El bolígrafo de Thorsen se quedó sin tinta al firmar una copia. Al salir, la tarde de Astoria se mantuvo en su rutina. El puente, al fondo, sostuvo el tráfico con una constancia que ninguna noticia altera. An Anchor and Ash, Avenshore acomodó vasos invertidos sobre servilletas y subió el volumen de la música de fondo un punto para disimular la sensación de vacío que dejan las sillas cuando falta una. En la casa de los Racker, la lámpara de lectura permaneció apagada y el reloj digital continuó proyectando números rojos sobre la habitación vacía. La ciudad aceptó el resultado del Estado con la misma discreción con que aceptó la causa. En los archivos, el caso ocupó su lugar con códigos y fechas. Lo demás, el borde frío de una bañera, una alianza sobre una mesa, una hoja con términos subrayados, se quedó en la memoria de unos pocos, suficiente para que el río, al tocar la madera de los pilotes, pareciera repetir un ritmo conocido. Había una caja de archivo en el subsuelo del tribunal, con una etiqueta mal escrita que apenas sostenía el año, 2012. Nadie la abrió en una década. Dentro, una carpeta marrón con los bordes combados, una pulsera de triaje con el plástico opaco por el tiempo, una fotocopia de un formulario de libertad condicional con un recuadro sin marcar, un recibo de la biblioteca con la tinta deslavada que conservaba la hora en que una impresora expulsó medio folio de términos clínicos, un vaso de poliestireno con el borde manchado que alguien guardó por rutina, y una funda transparente con un disco sin etiqueta más allá de una palabra escrita a mano. Audiencia. Al ponerlo, aquello no ofrecía revelaciones, solo el zumbido constante de un aire acondicionado y el clic nervioso de un bolígrafo sobre mesa. El secreto estaba en la suma de estas cosas, el eco exacto de una voluntad que no aprendió a nombrarse completa, el vacío de una casilla sin cruz, el ruido de una sala donde nadie se atrevió a pronunciar la palabra entera. El expediente, cerrado, devolvía un silencio que parecía menos moral que hidráulico, la corriente había pasado y, aún así, seguía empujando. El año 2012 abrió la puerta de una sala blanca en una institución del Estado con su mismo olor a desinfectante y a café recalentado de cualquier edificio público. La mesa alargada, las sillas de plástico rígido, el micrófono que registraba el rumor de la ventilación marcaron la escena con una sobriedad que no permitía distracciones. Kasia Kincaid se sentó con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, y respiró por la nariz como quien decide economizar hasta el aire. Había perdido peso de una manera que no buscaba elegancia ni pena, se trataba del resultado natural de horarios fijos, comida medida y una luz que no distingue estaciones. La comisión leyó el resumen con una cadencia neutra, estableció tiempos y volvió a ocupar el silencio con documentos. Kasia declaró responsabilidad por decisiones que su relato ordenó sin adornos, pero dejó en suspenso el verbo que la fiscalía hubiera querido escuchar. La tinta recogió esa abstinencia con precisión y la tradujo a un aplazamiento. Afuera, el estacionamiento alineó vehículos con la disciplina de un tablero. Un custodio anotó nombres sobre una planilla de columnas verdes. El reloj del pasillo marcó una hora anodina y alguien dejó una máquina de refresco sin cambio. En la oficina contigua, una impresora exhaló papeles que no pertenecían al caso, pero compartieron el aire como si todo formara parte del mismo procedimiento. Nathan Racker, a esas alturas, trabajaba en otro puerto, costa abajo. Había cambiado el cuaderno de bitácora por el de otra empresa, idéntico en su pragmatismo, con líneas que no admitían sentimentalismos.
Al revisar su rutina, aparecieron los mismos gestos: girar una alianza en el bolsillo, limpiar con el pulgar el borde de una llave, sostener la muñeca libre con la mano contraria mientras esperaba instrucciones. Nadie le exigió que volviera a contar la historia. No era necesario. Los lugares pequeños archivan sin pedir permiso. En Astoria, Anchorage mantuvo su respiración de temporada baja. Adam Shaw reemplazó vasos astillados, encendió las luces sin prisa y limpió la barra con un paño que había perdido el color. El foco que parpadeó durante meses fue sustituido por otro que iluminó el lado izquierdo del escenario con una franqueza más fría. La jarra de propina siguió ocupando el mismo sitio y, de vez en cuando, alguien dejó una moneda como se deja una intención sin destinatario. La biblioteca reordenó estanterías. La bibliotecaria, ya con otros horarios, encontró en un cajón un clip oxidado y lo arrojó al cubo metálico con el ruido leve de las cosas que pierden función. El medio folio, la vez que apareció, ya no llevaba la tinta legible. El papel envejece con la misma dignidad impersonal con que envejecen los objetos que sostienen casos. La detective Darla Whitcomb subió un piso en la comisaría con un cartón de archivo y lo dejó en el estante alto. El gesto no tuvo solemnidad. Colocó la etiqueta con el año, y la letra se inclinó un grado a la derecha, como siempre. En otra carpeta, una copia de la declaración de la doctora Coren Salazar mantuvo su tono clínico: la piel como archivo, la inmersión asistida como mecanismo, la suma como prueba. Salazar, mientras tanto, envió un informe nuevo en otro expediente sin ruido mediático: una familia distinta, otra bañera, mismas lámparas. La repetición no contenía cinismo, era disciplina. La ciudad aceptó ese ritmo sin buscar metáforas. El apartamento de los Racker quedó con la neutralidad que las viviendas adoptan cuando se reparten traslados y ventas. La lámpara de lectura dejó de proyectar su círculo y el reloj digital continuó con su rojo obediente hasta que una persona desconocida lo desenchufó sin ceremonia. En la pared de la cocina, la marca de un calendario se blanqueó un tono por el sol inclinado de invierno. El pasillo olió durante meses a pintura plástica y a lejía, y luego se impuso el olor sin carácter de los espacios recién ocupados. Una vecina recordó, al ver una caja, el sonido de agua que corrió sin alterarse aquella mañana de 2004, no lo dijo en voz alta. El rumor se guarda por economía de pueblo. En el penal, Cassia llevó una temporada de trabajo en la lavandería. Ordenó toallas por medidas y agrupó prendas que pedían temperaturas distintas. Las manos se le resecaban por el detergente industrial, y en los nudillos se abrieron fisuras finas que aprendió a cubrir con ungüentos genéricos. En el taller de libros, una tarde, pegó lomos con una paciencia que no había tenido en su vida anterior. El gusto por el orden le permitió sobrevivir a la iluminación constante y a la serie monótona del día. Hubo cartas que no envió y formularios solicitando programas que fueron aprobados con un sello azul. La casilla sin marcar en el formulario de libertad condicional permaneció en su lugar. Era pequeña, pero su geometría gobernó el año. El río mantuvo su constancia. En el muelle, el golpe suave contra los pilotes repitió una música que los locales ya no oían de manera consciente. En días de viento, la espuma alcanzó los bajos de la escalinata y dejó al retirarse una línea de sal que alguien barrió sin reflexión. Un niño aprendió a pescar con un sedal corto y mostró su captura a un adulto que la midió con el ojo, sin regla. En Anchorage, los martes siguieron siendo días de mesas vacías, y los viernes, de conversaciones más densas, como si el aire pudiera volverse un poco más espeso al entrar por la puerta. El cuaderno de fiados de Evan cambió de caligrafías, pero mantuvo la inclinación de renglones hacia la derecha, idéntica a la inclinación de la firma de Bicom. La Comisión de Libertad Condicional volvió a reunirse pasado un tiempo, con otros nombres en la mesa y la misma luz blanca de siempre. El disco de la audiencia, guardado en la caja del subsuelo, no llegó a usarse. Un miembro nuevo pidió ampliar un punto que en el acta anterior había quedado en términos excesivamente prudentes. Se resolvió con un párrafo que no era sentimental ni duro, medía conductas,
no deseos. El resultado, otra vez, insistió en el aplazamiento. En el sello quedó una sombra de tinta fuera del borde, un detalle sin importancia para la institución, suficiente para que alguien percibiera que las cosas humanas rara vez tocan su contorno sin rebasarlo. Nathan, desde el sur, afinó su oficio. Aprendió otra marea y otros nombres para vientos iguales. Conservó la costumbre de guardar monedas sueltas en un plato de loza y de dejar la llave de casa bajo un objeto que no cambiaba de sitio. En el espejo del baño, aparecieron canas en los laterales y una marca apenas visible en el dedo donde la piel había llevado metal muchos años. No hubo declaraciones nuevas. Hubo una forma de vida que no aspiró a explicarse. Astoria, cuando cayó otra lluvia ligera, olió a madera mojada y a diésel. La biblioteca reunió un club de lectura con 5 personas y una puntualidad que resultó reconfortante. En una mesa, un libro de no ficción quedó abierto sobre una fotografía en blanco y negro que mostraba un río que podía ser ese u otro. Al cerrar, la bibliotecaria apagó lámparas y comprobó pestillos, y el ruido de las sillas al deslizarse sobre la alfombra fue el último sonido del día. El bar, más abajo, bajó música y dejó vasos invertidos sobre servilletas. La ciudad, sin aspavientos, se preparó para dormir. En el subsuelo del tribunal, la caja con la etiqueta del 2012 siguió ocupando su lugar entre otras cajas con años semejantes. Nadie esperó de ella otra cosa que permanencia. Si se abría, el disco devolvería el zumbido de la sala y el clic de un bolígrafo, el formulario enseñaría la casilla vacía, la pulsera de triaje seguiría opaca, el recibo de la biblioteca, indescifrable. El expediente quedó completo a ojos de la administración. El resto, lo que no entra en los formularios, se repartió entre la memoria suelta de los que estuvieron cerca. El río, al tocar la madera de los pilotes, repitió su métrica con una paciencia que no pertenece a nadie. La corriente, indiferente, devolvió a la ciudad su ruido de fondo. En él cabían nombres y fechas sin necesidad de pronunciarlos. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.